Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que estuve haciendo ayer y sobre todo por la tarde estuve yo meditando y estoy preparando, le aviso de antemano que estoy preparando un estudio un poquito más amplio al respecto, pero ahorita vamos a platicar rápidamente acerca de algo que se llama o se le da el nombre de los dones de la ascensión. Los dones de la ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Los dones de la ascensión son los regalos que nosotros, la iglesia, recibimos cuando Cristo ascendió a los cielos. Es algo muy interesante y muy bello el que podamos tener este concepto presente, porque mire, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y caminó con nosotros, el Señor acercó a nosotros el reino de los cielos, y con él todos los dones espirituales, todas las cosas que Dios preparó para nosotros. Estamos hablando de palabra de Dios, de palabra de guía del Espíritu Santo, de profecía, de sanidades, de milagros, de enseñanza, de guía en nuestra vida para lo que hacemos cotidianamente. Y todo esto, amados hermanos, fueron cosas que vivimos con el Señor, debido a que Él, aun cuando nosotros entendemos que Él se despojó de toda su gloria y Él no vino a la tierra con poderes sobrehumanos. Ya me están cambiando el micro porque ya la pila está cansada. Con poderes sobrehumanos, sino que Él fue verdaderamente hombre. De todos modos, es un hecho que en Él residía toda la gloria de la divinidad, porque Él estuvo todo el tiempo en comunión perfecta con la otra persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él hacía todo, pues el Señor Jesús era un ser humano normal, pero perfecto. Entonces, Él ejerció todos los aspectos del ministerio del Evangelio del Reino aquí en la tierra. Pero cuando Él se fue, mucha gente se quedó desolada, sus discípulos y toda la gente se quedó. Primero el susto, el impacto de su muerte. Muchos pensaron, se aterraron, se asustaron y pensaron que se había terminado esa bendición que estaba fluyendo. Y después, cuando Él resucitó y aún después de haber estado con Él, los discípulos realmente se quedaron inquietos, se quedaron muy preocupados, porque el Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, se había ido. Se fueron. Y sin embargo, ellos recibieron una instrucción específica de parte del Señor. Les dijo: ustedes permanezcan juntos, permanezcan aquí en Jerusalén, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra es una promesa que tenía ya muchos siglos de haber sido dada, porque al profeta le fue dicho que en los últimos tiempos los jóvenes soñarían sueños, los ancianos verían visiones y el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Este cumplimiento de la promesa de Dios se llevó a cabo en el día de Pentecostés, el día de la cosecha. El Señor permitió que nosotros, los seres humanos, recibiéramos un don que antes solamente se le daba a algunos de forma selectiva. O sea, había algunas personas que eran llenas del Espíritu Santo, los profetas de Dios, las personas que Dios escogía para que se hiciera la obra del Señor. Pero la promesa era que en los tiempos finales el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y eso ocurrió en Pentecostés. Sin embargo, no solamente se derramó el Espíritu Santo, sino que además el Señor estableció, nos dice la palabra de Dios, ministerios
es decir, representaciones. La palabra ministerio viene del griego ministros, que quiere decir representante. Y el Señor estableció 5 ministerios que juntos los 5 representan y hacen la obra, la misma obra que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Imagínense nada más qué tan grande era nuestro Señor, que para poder cubrir las funciones de solo Jesús, hacemos falta 5. Uno solo no puede, pero entre los 5 ministerios primarios, los 5 siervos de Dios, que en diferentes ámbitos del reino nos servimos, nosotros podemos, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, mantener la presencia literal, escúchame bien, no figurada, no imaginaria, la presencia literal de Jesucristo en esta tierra a través del ministerio. Y conste que ministro, representante, no quiere decir sustituto. Fíjese a qué me refiero. Un ministro, por ejemplo, de un país, en este caso nuestro canciller es el señor Marcelo Ebrard, y él cuando viaja y cuando habla con gobernantes de otros países, de otras naciones, él no está hablando por sí mismo, él no tiene derecho a dar su opinión, él no tiene derecho a expresar lo que él piensa, él va en nombre de todos los mexicanos representando a México. Eso es un ministro. Por lo tanto, los ministros no hablamos por nuestra cuenta, no decimos lo que se nos ocurre, no damos nuestra opinión, sino que nosotros hablamos aquello que aquel que nos mandó nos está ordenando, es decir, el Señor Jesucristo. Esos son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 ministerios primarios trabajan en conjunto, en armonía, para presentar el rostro de Cristo en esta tierra. Y por causa de esos ministerios, que son un regalo de Dios para la iglesia, nosotros podemos decir que recibimos directamente de Dios todo lo que Él nos da. Y esto es algo que tenemos que tener presente, hermanos, porque muchas veces no entendemos o no asimilamos algo que es una realidad absoluta, y es que la Biblia, la palabra de Dios, las enseñanzas que el Señor nos da, se tienen que cubrir completas, no nada más las partes que consideramos pertinentes. Si yo digo que soy cristiano, yo debo aceptar y entender y recibir toda la palabra de Dios, toda la palabra, todo lo que el Señor me dice. Porque yo conozco muchas personas que están de acuerdo con ciertas cosas de la Biblia y no están de acuerdo con otras, y por lo tanto no las aceptan, o incluso llegamos a atrevernos, ¿no?, a negarlas, a decir, es que esto no es cierto. Sí, lo dice la Biblia, pero no, a mí no se me hace. Y le estoy hablando específicamente de lo que a veces nosotros, los seres humanos, hacemos en relación con la palabra de Dios, que es aceptar solamente las cosas que consideramos que nos son de bendición, y aquellas que no nos gustan, las rechazamos. Como por ejemplo, la autoridad de Dios para gobernar la iglesia, o incluso el hecho de que la iglesia, y no me estoy refiriendo a la iglesia del Señor, o a la interdenominacional, o a un movimiento en particular, sino toda la iglesia de Cristo alrededor de la tierra, pero solo la iglesia de Cristo es el camino que Dios estableció en esta dispensación para llegar al Señor. No hay otro camino. En la dispensación de la gracia, el camino a Dios es su iglesia. Amén. Porque está escrito en la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Pero la cuenta empieza en 2. Uno solo no. Como he dicho muchas veces, aunque los jóvenes ya no van a saber ni de quién estoy hablando, ¿verdad? No hay cristianos Rambo. Mire, se me quedan viendo Gael y Chuy, así como diciendo, ¿y Rambo? ¿Y quién es ese? Pues ¿quién será como Rambo? ¿Cómo se llama el personaje este que hace? No, pues es que ellos son viejitos, ¿no?
uno nuevo, así que sean de los que pueden solos contra el mundo y que nadie los ayuda y que pueden vencer solitos ejércitos enteros. No sé qué personaje nuevo. La verdad es que yo no suelo ver las películas nuevas, casi no, ¿eh? Yo soy de otra época. Pero bueno, a lo que me refiero es a que una persona sola no está haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que seamos iglesia. Y sobre la iglesia el Señor puso los ministerios primarios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que seamos perfeccionados para la obra de Dios. Esa es la finalidad de los ministerios, que nosotros seamos perfeccionados para que nuestras vidas reflejen la obra de Dios. Y el aceptar esto es el creer que Dios gobierna sobre todas las cosas. Aceptar esto es creer que el Señor es quien gobierna el universo, desde las cosas inmensas hasta las cosas pequeñitas, desde las cosas que son, por ejemplo, el movimiento de los astros, el sustento del universo, la energía que mantiene al universo cohesionado, hasta cosas tan sencillas como las decisiones que yo tomo día con día con respecto a lo que visto, a lo que como, a lo que hago, a dónde voy, a dónde regreso, si vivo o muero, si me enfermo o sano, todo ello está bajo el control de un Dios poderoso. Y es tan grande y tan maravilloso el poder de Dios que el Señor en sus ministros manifiesta su autoridad. Es decir, cuando yo le hablo a usted en el nombre de Jesús, yo lo hago con temor y temblor, con reverencia y con un cuidado enorme de no abrir mi boca para decir nada que no me haya dicho Dios. Porque tengo la responsabilidad enorme delante de mi Señor de darle a usted lo que Él le quiere dar, no lo que yo quiero darle. Compartirle lo que Él quiere que usted sepa, no lo que a mí me parece conveniente que usted sepa. Y cada uno de los ministerios está representando a Jesucristo. Cada uno de los ministerios está haciendo la obra de Cristo en la tierra y nosotros nos sujetamos a los ministerios no por causa de la persona que lo ejerce. Yo tengo mi autoridad, el pastor Omar García, que es apóstol de la región sur. Él es mi autoridad y yo lo oigo y yo lo obedezco, no porque Omar sea muy sabio, o no porque Omar sea muy capaz, o no porque si no lo obedezco me corren, sino porque yo sé que a través de él el Señor manifiesta su gobierno y Dios manifiesta su voluntad, y por eso yo sé que si yo me sujeto a mi autoridad, entonces yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Y cuando el Señor envía profeta a su pueblo y hay palabra de Dios, yo tengo que escuchar la palabra y caminar conforme a la palabra. Y si un maestro en la iglesia me enseña acerca de la Biblia, yo debo escuchar y ser sensible a esa enseñanza. Si hay doctrina que desciende del cielo y que nos es inculcada a nosotros, yo puedo estar seguro de que esa doctrina está acorde a la palabra de Dios cuando la persona que la está enseñando y que la está revelando, a su vez, está sujeta a Jesucristo. Y así es como la iglesia camina bajo el gobierno de Dios, a través de esos 5 regalos que Dios nos dio. Y no crea, no me malentienda, no estoy diciendo que Alejandro Fernández es un regalo de Dios. No, yo soy igual que todos y no hay diferencia, ninguna diferencia. Lo que yo hago cuando represento a mi Señor Jesucristo, la labor que yo realizo, la palabra que yo le comparto, a veces cuando tengo necesidad y no tengo remedio, cuando yo le exhorto, cuando yo voy y oro por usted, todo eso es el regalo que Dios está enviando para usted. No soy yo, es Jesucristo. Y no es porque nosotros, los ministros, seamos dignos ni seamos capaces, sino porque el Espíritu Santo está con nosotros y Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios tiene misericordia de su pueblo. Amén. Amén. Por favor, la próxima vez que esté con su pastor, la próxima vez que vea a un ministro del Evangelio, a un ministro llamado a uno de los ministerios primarios, ponga atención
y trate de discernir. Y a lo mejor hasta se va a dar cuenta con mucha claridad de la diferencia que hay entre la persona que es imperfecta, que se puede equivocar, que puede tener defectos, y la manifestación sobrenatural de Cristo Jesús en el ministerio de esa persona. Y recíbala como un regalo de Dios. Honre a sus pastores, honre a aquellos que han sido puestos en autoridad, porque ellos han sido escogidos para un trabajo tremendamente duro, tremendamente difícil, con una responsabilidad enorme, y sobre lo cual el Señor nos pide cuentas, porque usted es el tesoro más grande que el Señor tiene, y hay de aquel que lastime a los hijos de Dios, hay de aquel que toque a los pequeñitos de Dios. Nuestra responsabilidad es enorme y necesitamos de sus oraciones, necesitamos de su apoyo, pero también es necesario que usted reconozca la autoridad en los ministerios, porque es una autoridad que no es humana, sino que proviene de Dios. Piénsenlo, medite en ello y denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, porque es un gran privilegio.